Esto pasó hace unas semanas. Tenía 34 años y decidí regresar a la antigua casa de mi abuela tras su fallecimiento. Nunca he dejado de pensar en esa casa. Desde pequeña, siempre sentí que allí había algo especial, algo que me llamaba. La casa estaba en un pequeño pueblo, con paredes desgastadas y un jardín que parecía haber olvidado cómo florecer. Era una mezcla de nostalgia y tristeza. Llegué un domingo por la tarde, y todo estaba en silencio. No había ido a ese pueblo desde hacía años. Mis planes eran organizar las cosas de mi abuela y posiblemente vender la casa. A medida que exploraba las habitaciones polvorientas, algo en el ambiente me hacía sentir incómoda. Era como si alguien me observase. La primera noche, revisaba algunas fotografías familiares en la sala de estar cuando escuché un murmullo proveniente del ático. Al principio, pensé que era el viejo sistema de tuberías, quizás un ratón. Le di la espalda a esos sonidos. Mi corazón latía con fuerza, pero creí que era solo mi imaginación. Sin embargo, los susurros persistieron y una inquietud se instaló en mi pecho. A medida que pasaban los días, las voces se hicieron más claras. A veces parecía que podía entender palabras, pero nunca las suficientes como para tener sentido. También escuché pasos en el pasillo, un sonido que hacía eco en las paredes vacías. Intenté racionalizarlo, decirme que debía ser el crujir de la casa, pero a veces sentía una risa lejana, como la de un niño. No sé por qué seguía allí, a pesar de lo que ocurría. En cada rincón de la casa, recordaba a mi abuela. Ella solía hablar de secretos familiares. A veces parecía que había cosas que no quería compartir. Todo llega a su tiempo, decía. Ahora, esas palabras resonaban en mi mente mientras las voces se intensificaban. Una noche, decidí investigar. Me armé de valor y subí las escaleras hacia el ático. La puerta estaba atascada, como si alguien quisiera mantenerla cerrada. Sentí frío en los huesos y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía más rápido. Tal vez debería hablar con las voces, pensé. Abrí la puerta, pero no había nada, solo un montón de cajas viejas llenas de recuerdos olvidados. Pensé que podía haber una respuesta ahí. Comencé a abrir las cajas, y mientras lo hacía, los murmullos aumentaban, llenando el aire. Se sentía como si alguien estuviese detrás de mí. De repente, los susurros se detuvieron. Todo quedó en un silencio sofocante. Me di la vuelta y allí estaba la sombra, parada, fijamente, sin pronunciar palabra. ¿Por qué estás aquí?, quise gritar, pero no pude hacer más que observar. Cuando fui a dar un paso atrás, alguien me susurró al oído, nunca debiste venir. Me di la vuelta y no había nadie. El aire se volvió pesado y el miedo me paralizó. Las voces volvieron a surgir, esta vez más pronunciadas. Sentí que me rodeaban, como si quisieran decirme algo importante. No entendía, solo quería salir, pero mis pies no respondían. La sombra se desvaneció y el eco de la advertencia se quedó atrapado en mi mente. Nunca debiste venir. Las voces nunca debieron ser escuchadas. Capítulo 2. La noche se extendió sobre la casa, envolviéndola en una oscuridad palpable. Con el corazón aún latiendo desbocado, dejé el ático y bajé las escaleras con cautela. Las luces parpadeaban y en ocasiones el viento parecía silbar por las rendijas. Traté de convencerme de que solo era el clima, pero la sensación de ser observada no se desvanecía. Ese mismo sentimiento me obligó a refugiarme en mi habitación. Al cerrar la puerta, la sensación de seguridad fue efímera. Escuché un golpe suave en la ventana, como si alguien me llamara. Cuando me acerqué, no vi nada. Solo la sombra de los árboles proyectándose en el vidrio. Sin embargo, la inquietud persiste en mi interior. Por la mañana, decidí salir a explorar el jardín. La maleza había crecido indomable y el aire se sentía denso. A medida que arrastraba mis pies entre las flores marchitas, pensé en lo que había dicho mi abuela sobre lo que sucedía aquí. Recuerdos de historias que contaba sobre el pueblo y sus habitantes comenzaron a fluir. Había mencionado a una familia que había vivido cerca. Cada vez que lo hacía, su tono se tornaba grave. Recordé que una vez me mostró un viejo diario en el que había escrito nombres y fechas. Tal vez eso explicaría las voces, pensé. Regresé a la casa y busqué ese diario entre las cajas que había dejado en el ático. Cuando lo encontré, el cuero estaba desgastado y el papel amarillento. Me senté en la mesa, ansiosa por descubrir lo que contenía. Las primeras páginas hablaban de la vida en el pueblo, pero pronto la escritura se volvió confusa. Palabras entrelazadas, casi como un rompecabezas. Pero había un nombre que se repetía, Elena. Sentí un escalofrío. ¿Quién era ella? ¿Por qué se mencionaba tanto? Al girar la página, vi dibujos de lo que parecían ser árboles. En el margen,
anotaciones sobre rituales y algo que se llamaba El Bosque de los Susurros. No entendía lo que leía y eso me inquietó más. Al cerrar el diario, escuché un leve eco de risas infantiles detrás de mí, me volví rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. El aire se había enfriado de repente. Necesitaba pensar. Caminé hasta la ventana y observé el jardín. La bruma había empezado a cubrir el lugar. La atmósfera cambiaba, y supe que el día se oscurecería pronto. Justo entonces, el murmullo se intensificó, de nuevo a mi alrededor. No eran solo voces, eran llamados, un impulso me llevó a regresar al ático. Quizás había algo más que encontrar ahí. Subí las escaleras de nuevo y empujé la puerta, esta vez abierta, como si me estuvieran esperando. Las cajas seguían ahí, pero una de ellas estaba abierta y asomaba un viejo cuadro. Me acerqué con precaución. En el retrato estaba una niña, con ojos profundos y tristes. Al mirar más de cerca, sentí que me observaba. En ese momento, la risa se detuvo. El silencio volvió a ser abrumador, y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente. ¿Quién eres?, pregunté, con la voz apenas un susurro. La luz pareció atenuarse, y supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 3. La atmósfera estaba cargada. La figura se deslizó un poco más cerca, como si se hubiera acercado a observarme. Pude ver un contorno difuso, una sombra en forma de niña. Elena, pensé. Era el nombre que había mencionado el diario, no podía moverme. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. ¿Eres Elena?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. La sombra pareció asentir con la cabeza. Una corriente de aire frío envolvió el ático, y el retrato de la niña tembló en su marco. En ese momento, la risa infantil resonó de nuevo, pero esta vez era más fuerte. Sin previo aviso, comenzó a rebotar alrededor del espacio, como un eco distante que se acercaba cada vez más. «¡Ayuda!», gritó una voz. Eran gritos entremezclados con risas, una mezcla perturbadora que hacía que mi piel se erizara. Sin pensarlo, retrocedí, tratando de encontrar una salida, pero la puerta del ático se cerró de un golpe. La sombra se acercó, sus ojos oscuros fijos en mí. «Ellos vienen», dijo con voz suave, casi inaudible. «Debes irte». «¿A dónde?», pregunté, aún paralizada. Mi pregunta la hizo dudar. Ella babeó ligeramente y los ecos se desvanecieron por un instante. «No te quedes». «¿No entiendes?», murmuró. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la luz del ático comenzó a parpadear de una manera violenta, las paredes parecían cerrarse y el aire se volvió espeso. Comprendí que debía hacer algo. Recogí el cuadro que había estado viendo. Quizás tuviera respuestas. La niña del retrato parecía tan real, su expresión atrapada entre la tristeza y una advertencia silenciosa. De repente, el suelo vibró bajo mis pies. La sombra de Elena se ensanchó, como si estuviera tratando de mostrarse más sólida. «Tienes que irte ahora», gritó, y el eco de su voz arrastró mis pensamientos. Sin perder tiempo, empujé la puerta. Para mi sorpresa, cedió y caí rodando por las escaleras. La inercia me llevó al pasillo principal, donde la casa parecía haber cobrado vida. Las luces titilaban frenéticamente y las paredes sonaban como si estuvieran susurrando secretos olvidados. Me levanté rápidamente y corrí hacia la sala. Necesitaba un plan, un lugar donde pudiera estar a salvo por unos momentos. Mientras corría, sentí que algo me seguía, una sombra que se deslizaba tras de mí. La risa infantil era ahora un murmullo sutil que me rodeaba, retumbando en mi cabeza. Al llegar a la sala, vi la puerta que daba al jardín. Salí disparada a la luz tenue del exterior. Pero algo me detuvo. Allí, en la penumbra del jardín, había un grupo de niños, muchos de ellos con la misma expresión de tristeza que vi en el retrato. Sus ojos me miraban con un vacío aterrador. «Ven», dijo una de las niñas, y una ola de frío atravesó mi cuerpo. «Necesitamos tu ayuda». «¿Ayuda para qué?», pregunté, mientras la confusión y el terror se apoderaban de mí. «Para encontrar a Elena», respondieron casi al unísono. En ese instante, entendí que la historia no había hecho más que empezar. Tenía que descubrir quién era realmente Elena y qué había sucedido con ella. Pero sabía que al adentrarme en esa oscuridad, no habría marcha atrás. Capítulo 4. El aire en el jardín se sentía más frío que antes. Las sombras se alargaban con el ocaso, y los ojos de los niños parecían fijarse en mí con una mezcla de anhelo y desesperación. «¿Qué pasó con Elena?», dije, mi voz apenas un susurro. Los niños se miraron entre ellos, y la niña que me había llamado se acercó un paso. «La perdimos»,
respondió. Elena no está aquí. Debes ayudarnos a encontrarla. ¿Cómo puedo ayudarles? Pregunté, sintiendo como el terror se aferraba a mi garganta. No sabía por qué, pero sentía que esto iba más allá de un simple juego o una broma. Era algo mucho más profundo, más oscuro. Conocemos un lugar. Un lugar donde la oscuridad se encuentra con la luz. Allí es donde suelen estar, dijo un niño pequeño, su voz llena de una seriedad inquietante. ¿Dónde está ese lugar? Pregunté, intentando mantener mi calma. Al final del bosque, donde los árboles parecen susurrar. Allí podrás escucharla, explicó otro niño, sus ojos fijos en mí con una urgencia casi enferma. Miré hacia la casa, sintiendo que algo peligroso me acechaba ahí dentro. No puedo ir sola. ¿Qué pasa si algo sucede? Nosotros te acompañaremos, dijeron al unísono. No debes tener miedo. Pero había algo en sus voces que me hizo dudar. No podía ignorar la sensación de que esto era una trampa. ¿Y si no les encuentro? Pregunté, intentando mantenerme firme. ¿Qué harán ustedes? La niña dio un paso adelante. Si no regresas, nosotros seguiremos aquí. Nunca dejaremos de esperar. Su mirada era sincera, pero en su profundidad había una oleada de tristeza, como si llevaran el peso de una promesa rota. Está bien, respondí, tomando una decisión que sabía que podría cambiarlo todo. No podía quedarme ahí, atrapada entre risas que se volvían susurros. Llevadme. Cruzamos el jardín, mis pasos resonando cada vez más fuerte en el silencio inquietante que nos rodeaba. Los niños formaban un círculo a mi alrededor, guiándome hacia la oscuridad del bosque. A medida que nos adentrábamos en el sendero, las sombras parecían cobrar vida. Los árboles se inclinaban hacia nosotros, como si quisieran escuchar mis pensamientos. ¿Puede ser este el lugar donde la encontraron por última vez? Pregunté, intentando mantener la conversación para disipar el miedo. Sí, repitió la niña. Elena solía venir aquí a buscar flores. Este era su lugar favorito. A medida que avanzábamos, el silbido del viento se volvió más fuerte, arrastrando susurros de voces lejanamente conocidas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces, una ráfaga de frío cortante me envolvió. Esto no se siente bien, murmuré, aterrorizada. Fue entonces cuando oí una voz femenina, suave y llena de nostalgia. Ayuda, por favor. Era tan débil y entrecortada que casi no pude distinguirla. ¿Escucharon eso? Grité, mirando a los niños. Ellos continuaron, sin inmutarse. Finalmente llegamos a un claro. El sol se estaba ocultando y la oscuridad empezó a atrapar todo a su alrededor. En el centro del claro había un gran árbol, sus ramas extendidas como si quisieran atrapar las estrellas. La voz volvió a resonar, esta vez más fuerte y desesperada. Ayuda. Me paralicé. Sabía que tenía que acercarme, pero una parte de mí deseaba huir. Tengo que ir, dije, aunque mi voz temblaba. Nosotros te estaremos esperando, dijeron los niños, su figura desvaneciéndose como un eco en la oscuridad. Espera. Grité, pero ya era demasiado tarde. La luz del día se extinguió como un susurro, y yo estaba sola. Cuando di el primer paso hacia el árbol, supe que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. No solo sobre Elena, sino sobre mí misma y la verdad que tanto había buscado. Capítulo 5. A medida que me acercaba al árbol, el aire helado se sentía como pequeñas agujas en mi piel. Las ramas se retorcían en formas extrañas, casi como si intentaran advertirme que estaba cruzando un límite peligroso. Elena, susurré, mi voz sonaba más frágil de lo que esperaba. La voz siguió resonando, retumbando en el espacio vacío. Ayuda era un eco que vibraba en mi pecho, llenándome de una mezcla de compasión y miedo. ¿Quién estaba ahí? Porque me llamaba a mí, me forcé a dar otro paso, y el suelo crujió bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera despertando. Cuando llegué al tronco del árbol, noté que había una extraña textura, como si pequeñas manos hubieran dejado marcas en la corteza. Esto no está bien, pensé. Elena, insistí, más alto esta vez. Pero en lugar de respuestas, un silencio sepulcral se instaló. Los susurros comenzaron a desplegarse a mi alrededor, llevando consigo las voces de un pasado que no podía comprender. Fue entonces cuando vi la sombra moviéndose entre las ramas. Me negué a mirar, pero el impulso fue más fuerte. Al alzar la vista, reconocí una figura. Era un reflejo distorsionado de una niña, de cabello brillante. Elena, apenas pude articular, mi corazón acelerándose. Me encontraste. Su voz era un suave murmullo que se mezclaba con el viento.
Sin embargo, había algo en su mirada que no era real. Los ojos eran demasiado profundos, demasiado vacíos. No estoy segura. ¿Dónde estás? Pregunté, sintiendo que mi angustia se intensificaba. Estoy aquí, atrapada, dijo con un acento que resonaba con tristeza. La oscuridad me inmoviliza. Nadie puede salir. Mi mente comenzó a girar. ¿Qué quería decir con nadie? ¿Qué era esta oscuridad? El frío se hacía más intenso, y la sombra de ella parecía expandirse, como un faro que atraía complicaciones oscuras. Debo ayudarte, exclamé, pero de repente, una risa distorsionada llenó el aire, como un eco burlón. No era la risa infantil que había escuchado antes. Era oscura, llena de desdén. Ayudarla. Es una trampa, se mofó una voz que provenía del propio árbol. La corteza se agrietó, revelando formas enredadas que parecían garras. Nadie sale de aquí. Mi instinto de supervivencia se encendió. Me di cuenta de que tenía que irme. No puedo quedarme, dije, dando un paso atrás. La sombra de Elena se estiró, intentando aferrarse a mí. No te vayas. No me dejes aquí. Gritó, y cuando lo hizo, el aire se volvió todavía más pesado, como si la presión de su grito me oprimiera. Las ramas comenzaron a moverse violentamente, y el claro se tornó en un torbellino de recuerdos y ecos. Ayuda, repetí, pero mi voz era solo un susurro perdido en la tormenta. Ya no podía distinguir las voces, eran solo un ruido ensordecedor. Elena, aguanta. Voy a buscarte. De repente, sentí que algo me tocaba desde atrás. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me giraba, pero la sombra se desvaneció y, por un instante, vi a los niños en la distancia, mirándome desde el borde del bosque. Regresa, gritó uno, pero no sabía de dónde venía esa urgencia. Con el corazón latiendo con fuerza, di la vuelta y eché a correr. Los árboles parecían moverse cada vez más, sus formas distorsionadas persiguiéndome, como si quisieran evitar que escapara. La risa burlona sonaba aún en mis oídos, resonando con un eco ominoso de advertencia. Podría salir de este lugar. La figura de Elena se desvanecía entre los árboles, y su grito seguía resonando en mi mente. La oscuridad no se va a rendir, pensé, con una certeza abrumadora mientras corría, buscando el camino de vuelta. Pero, ¿a dónde me llevaría esta carrera? A la distancia, la negrura parecía cerrar sobre mí. Todo se volvía confuso y desesperante, y sabía que estaba atrapada en algo mucho más profundo. Justo antes de perderme en la bruma de las sombras, creí ver algo más en el claro. Algo que podría darme respuestas o solo sumergirme más en el caos. Debo averiguar qué es, murmuré para mí misma, mientras la incertidumbre se apoderaba de mi ser. En ese instante comprendí que no podría detenerme. Tenía que seguir adelante, aunque me costara todo. Capítulo 6. Corrí con todas mis fuerzas, el aire helado azotando mi rostro. Cada paso parecía sacudir el mundo a mi alrededor. Los árboles se retorcían, como si gozaran de mi desasosiego. A medida que me alejaba del claro, las sombras empezaron a dispersarse, pero la risa burlona seguía resonando en mis oídos. No me dejes, no te vayas, parecía repetir, atrapada entre ecos que no se desvanecían. Entonces vi un resplandor en la distancia. Era tenue, pero tenía un matiz cálido. Tal vez ahí pensé, mi instinto me empujó hacia adelante. No sabía si era mi salvación o un nuevo peligro, pero no tenía otra opción. Al llegar al claro, el resplandor se intensificó. Era una pequeña casa de aspecto antiguo, cubierta de hiedra y desgaste. La puerta estaba entreabierta, chirriando con un quejido desgarrador. Para un instante, mis sentidos estaban alerta. ¿Se supone que debería entrar?, me pregunté. La casa parecía observarme, como una criatura antigua que aguardaba a un visitante. Con el corazón en la garganta, tomé aire y atravesé la puerta. El interior estaba en penumbras, el polvo flotando en el aire como pequeñas motas llenas de historia. Caminé despacio por el pasillo, cada paso resonando en el silencio sepulcral. El olor a viejo y a moho me envolvió. A la izquierda, una sala iluminada con la luz cálida del fuego. Escuché murmullos. Me asomé, conteniendo la respiración. La habitación estaba llena de objetos olvidados, juguetes rotos, libros desgastados, y al centro, una mesa sobre la que había un viejo espejo cubierto de telarañas. ¿Qué es esto?, murmuré, acercándome. Mi reflejo era difuso y distorsionado, como una sombra inalcanzable. Un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, una risa, la misma risa oscura, resonó desde el espejo.
Me di un paso atrás, aterrorizada. ¿Qué está pasando aquí?, grité. La risa se detuvo, y el silencio regresó, una calma inquietante llenó el aire. Entonces, una voz suave emergió del espejo. Puedes ayudarla, pero deberás arriesgarlo todo. ¿Ayudar a Elena?, pregunté, aunque sentía que estaba hablando en una maraña de confusión. Ella está atrapada, como tú, continuó la voz, cálida y siniestra. La oscuridad busca devorar. Debes elegir. Elegir, repetí, sintiendo que un peso caía sobre mis hombros. ¿Qué debo hacer? El espejo titiló, y vi visiones destellantes, Elena atrapada entre sombras, el árbol que pareciera vivir, y algo más, algo que acechaba. Es un engaño. No puedo confiar en esto, grité, dando un paso atrás. Podrías encontrar la verdad, pero hay un costo, la voz continuó, y no todos regresan de la oscuridad. Mientras las palabras flotaban en el aire, sentí un frío a mis espaldas. Las sombras de la casa se retorcían hacia mí, como si la oscuridad quisiera reclamarme. La risa estaba más cerca, más ruidosa. No tengo tiempo, pensé, comenzando a retroceder hacia la puerta. Tengo que salir de aquí. Pero, antes de alcanzar la salida, vi un destello en el espejo. Era Elena, con su mirada vacía y suplicante. Ayúdame, gritó una vez más, y en ese momento comprendí que mis decisiones podían cambiarlo todo. Entonces, supe que debía elegir. Pero, ¿qué o quién estaba realmente detrás de esta elección? Una presencia oscura se abalanzó y el aire se volvió espeso. La casa empezó a temblar, y con un último grito, todo se volvió negro. Capítulo 7. Desperté en el suelo frío de la habitación del espejo. Mi mente se sentía nublada, confundida. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante atravesó mi cabeza. El aire, ahora más pesado, parecía cargado de una energía oscura. La risa burlona llenaba el espacio, una marea de ecos ensordecedores. Me levanté tambaleándome, mis manos rozando la superficie crujiente del suelo. La casa estaba en silencio, pero sabía que no estaba sola. Miré alrededor, la habitación se había transformado. Los objetos rotos ahora parecían moverse, burlándose de mí. Tomé aire, intentando calmar el latido acelerado de mi corazón. Elena, pensé. Debía encontrarla. Me dirigí al espejo nuevamente, el refugio de respuestas. Pero esta vez, estaba cubierto de una neblina oscura. Al inclinarme, la voz regresó, profunda y tentadora. «Buscas a tu amiga», murmuró. «¿Dónde está?», exigí, sintiendo la ira en mi tono. «Déjame ir». Las sombras no son tan sencillas de evadir, la voz susurró, mientras la neblina se espesaba. Ella está cerca, pero no la encontrarás sin cruzar la línea. Cruzar la línea, repetí, asustada e intrigada al mismo tiempo. La idea de un límite me heló la sangre. ¿Qué significa eso? Los recuerdos pueden ser trampas. Debes enfrentarlos, asumir tus propios miedos, respondió la voz, como si disfrutara de mi angustia. De repente, vislumbres de mi pasado brotaron del espejo. Vi a Elena y a mí misma, riendo en el jardín de nuestra infancia. Pero luego, llegó la oscuridad, sus sombras envolviendo todo, apoderándose de la alegría. «No, esto no puede ser real», murmuré, sintiendo una presión creciente en mi pecho. «Es real, incluso si no quieres aceptarlo», continuó la voz. «Elena necesita que comprenda la verdad. El árbol, el símbolo de su prisión. La oscuridad que acecha desde allí, solo si enfrentas lo que temes, tendrás el poder para liberarla». El pánico me golpeó. «¿Y si no regresamos?», cuestioné, mis manos temblando. La risa se convirtió en un eco lejano, como un recordatorio aterrador. «Ese es el riesgo que debes asumir», dijo la voz. «La elección es tuya». Sabía que el tiempo se agotaba. Si me detenía a dudar, todo podría terminar. Sin embargo, la idea de enfrentar la oscuridad me llenaba de terror. Sin embargo, un impulso me llevó a actuar. ¿Qué tan lejos podría llegar para salvar a Elena? Me acerqué al espejo, los recuerdos ardían en mi mente mientras el cristal temblaba. «¿Qué debo hacer?», pregunté, casi un susurro. «Debes buscar el árbol», respondió la voz, la neblina espesándose cada vez más. «Y cuando llegues, no olvides lo que has aprendido. Las sombras no solo son enemigos, son partes de ti misma. Domina tus miedos y el camino se abrirá». Sentí que estaba al borde de un abismo. Apreté los dientes y respiré hondo. No había vuelta atrás. Con determinación,
me alejé del espejo y seguí el oscuro pasillo que conducía hacia la salida, pero al abrir la puerta, un grito desgarrador retumbó en la casa. —¡Ayúdame! Era Elena, y su voz estaba llena de desesperación, una oleada de miedo y resolución me envolvió. Sabía que solo tenía una oportunidad. Mientras corría hacia el sonido, el eco se convertía en el rayo de luz que me guiaba. Pero el camino no era sencillo, y las sombras estaban muy, muy cerca. Capítulo 8. El eco del grito de Elena reverberaba en mis oídos mientras corría por el pasillo. Las paredes parecían cambiar, estirándose y encogiendo, como si la casa intentara jugar conmigo. Sudor frío comenzaba a deslizarse por mi frente. Cada paso que daba me acercaba más a ella, pero también a las sombras que acechaban en cada rincón oscuro. —Elena —grité, mi voz temblando. Quería que supiera que estaba allí, que no la dejaría sola. Sin embargo, la oscuridad parecía reírse de mi temor, envolviéndome en un frío que se sentía casi palpable. El grito llegó nuevamente, desgarrador e intenso: —Estoy aquí. Esta vez, no había duda de que estaba cerca. Corrí por el pasillo y, al llegar al final, me encontré con una puerta antigua, cubierta de telarañas. Algo en su presencia me pareció familiar, como un recuerdo perdido en el tiempo. Empujé la puerta y se abrió de golpe, revelando un jardín que había estado olvidado durante años. Allí estaba el árbol, imponente y torcido. Sus ramas parecían extenderse hacia el cielo, como si supieran más de lo que dejaban ver. Benevolente y siniestro al mismo tiempo. —Elena —llamé de nuevo, buscando entre las sombras de las ramas. Entonces, vi su figura. Estaba atada a la base del árbol, los ojos cerrados y la expresión en su rostro era de angustia. Corrí hacia ella. —No —grité cuando unas sombras emergieron del suelo, tomando forma y rodeando a Elena. Eran como ecos de mis propios miedos, susurrando cosas que preferiría no oír. —Déjala ir —ordené, sintiendo el terror subir por mi garganta. Las sombras titilaron, inclinándose hacia mí. —¿Crees que puedes salvarla? Una voz resonó desde lo profundo, un eco de mis propios pensamientos. Los miedos que llevas son grandes. ¿Y si al intentarlo, pierdes lo que más amas? —Basta —grité, enfrentándome a las sombras. Sabía que debía recordar lo que había aprendido, eran partes de mí misma. Era hora de confrontarlas. En un instante, las visiones del pasado llegaron, mis momentos con Elena, las risas, las promesas de que estaríamos siempre juntas. Recordé el amor que compartíamos, algo mayor que cualquier oscuridad. Con cada recuerdo, las sombras se debilitaban, su risa se tornaba en un susurro agonizante. —Tú no puedes controlar esto —clamé, mientras me acercaba al árbol. El aire ardía, pero estaba lista. Tú no eres más que un reflejo de mi propio miedo. Con cada palabra, el árbol parecía cobrar vida. Las raíces se movieron, liberando a Elena, y la sombra que la mantenía cautiva se disipó como un humo ligero. Ella cayó, débil, y su mirada se encontró con la mía. —Te encontré —le dije, extendiendo mi mano. Pero cuando ella tomó mi mano, su reflejo se desvaneció en la neblina, como si la casa se estuviera tragando todo nuevamente. —No. —Elena —grité, sintiendo mi corazón hundirse. Pero antes de que pudiera actuar, un grito resonó a mis espaldas. La casa comenzaba a colapsar. Las paredes crujían y se desmoronaban, las sombras volvían a congregarse. No podía quedarme ahí. Sin pensar, me lancé hacia el árbol. Debía cruzar al otro lado, enfrentar todo lo que me aterraba. Con cada paso, las visiones regresaban, pero ahora yo era más fuerte. Si quería salvar a Elena, debía enfrentar la verdad de mi propia oscuridad, y con eso, el tiempo se detuvo. Las sombras se abalanzaron sobre mí, pero con cada instante sentía que el poder de la luz dentro de mí crecía. ¿Podría realmente cruzar la línea? La respuesta estaba a tan solo un paso. Capítulo 9. Todo se volvió un caos. La casa parecía gritar, quejándose de su propia existencia. Los cimientos temblaban bajo mis pies mientras las sombras se arremolinaban, cubriendo el jardín como una tormenta oscura. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, supe que debía actuar rápido. No podía dejar que el miedo me paralizara, di un paso hacia adelante, hacia el árbol que había sido testigo de tanto sufrimiento. —Elena —volví a gritar, aunque su figura se desdibujaba cada vez más. Era un juego del que no quería ser parte, pero no tenía opción. —Voy por ti. Las sombras me rodeaban, alzándose en espirales amenazantes. Todo lo que decía me recordaba las palabras de la voz que resonaba en mi mente. Perder lo que más amas, pero luchar era mi única alternativa. Con cada respiro, recordaba las risas de Elena,
su rostro iluminado por la alegría. Ese amor era lo que me guiaba, sentí una energía creciente. Me concentré en el árbol, en su antigua fuerza. Las raíces parecían moverse, como si quisieran ayudarme. Fue entonces cuando un destello de luz apareció entre las sombras. Era tenue, pero lo suficiente para darme esperanza. Con ese brillo en mente, di un paso más. Soy más fuerte que tú, grité a las sombras, sintiendo cómo se contraían ante mi desafío. Con cada palabra, sentía que la luz en mí se intensificaba. Ya no eran solo recuerdos felices, ahora eran promesas, decisiones. Estaba lista para enfrentar lo desconocido. De repente, una sombra surgió con ferocidad, arremetiendo contra mí. De un salto, me aparté, pero su fría presencia se sentía tan cerca. Sin embargo, no podía dejarme intimidar. No me asustarás, grité, levantando la mano. La luz brilló con fuerza, envolviendo mi cuerpo en un resplandor cálido. Se sentía como si mis propios sentimientos resistieran, creando un escudo. Al abrir los ojos, vi a Elena casi consumida por la bruma que la mantenía atada. «Toma mi mano», le grité, estirando mi brazo hacia ella. Intenté empujar la oscuridad que nos separaba, una energía palpable fluyó de mí hacia ella. El árbol tembló, la luz vibraba. En un instante, vi que la neblina empezaba a retroceder, como si sucumbiera ante la luz. Elena abrió los ojos y me miró, llena de confusión y dolor. Un grito punzante resonó en el aire mientras luchaba contra la sombra que la mantenía cautiva. «No puedo salir», suplicó, su voz temblando. «Sí puedes. Confía en mí», respondí, sintiendo que el miedo volvía a anudar mi garganta. Pero no podía rendirme ahora. Las sombras comenzaron a desvanecerse poco a poco, y el árbol, reforzado por nuestra fuerza compartida, comenzó a brillar. «Suelta todo lo que te ata», grité al aire. Mientras tanto, el suelo tembló más fuerte. Las paredes de la casa se agrietaban, y el cielo oscuro parecía querer devorar el jardín entero. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Justo cuando creí que iba a perderla de nuevo, vi que Elena extendía su mano hacia mí. Fue un gesto pequeño, pero lleno de determinación. Entonces, un destello brilló entre nosotros. La luz se intensificó, rápida como un rayo, y las sombras gritaron en desesperación. Pero en el último momento, el suelo crujió con más fuerza. La casa caía. «Agárrate», grité, sintiendo que todo se sacudía. Fue entonces cuando comprendí. La casa no solo se estaba desmoronando, estaba revelando algo. Un secreto oculto estaba a punto de salir a la luz, y eso podría cambiarlo todo. Tendría que confrontar no solo lo que había en la casa, sino lo que había en mi propia mente. Hice un último esfuerzo. «Juntas», exclamé, sabiendo que no había retorno. De pronto, todo se oscureció. Las sombras se abalanzaron sobre mí, y cuando el mundo pareció desvanecerse llevándose todo a la nada, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo FNL. Desperté en el jardín, el aire era fresco y el cielo estaba despejado. Me costó orientarme, la confusión era abrumadora. «¿Estás bien?». La voz de Elena resonó suavemente a mi lado. Me giré rápidamente. Allí estaba, de pie en el claro, con una luz tenue a su alrededor. Sentí un inmenso alivio. «Logré salvarte», exclamé, pero ella no parecía del todo presente. Su mirada era distante, como si aún estuviera atrapada en algún lugar del pasado. «No, tú no lo hiciste. Fuiste parte de esto», dijo, y sus palabras se deslizaron a través de mí, un eco que resonaba con dolor y verdad. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo una oleada de pánico. Las sombras se desvanecieron, pero aún podía sentir su presencia acechante, como si el aire estuviera cargado de historias no contadas. «La casa nunca se hubiera derrumbado si no lo hubieras decidido. La oscuridad se alimentó de tus miedos», continuó, y su voz parecía mezclarse con un viento que susurraba secretos. «Pero luché», grité, sintiendo desesperación. Hice lo que tenía que hacer. Ella se acercó, su rostro iluminado por una luz tenue que, aunque cálida, se sentía frágil. «Tu lucha fue valiente, pero no entiendes, la oscuridad no se ha ido. Solo se ha transformado». La realidad se desplomó en mi mente como un rompecabezas que no podía resolver. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», le pregunté, buscando respuestas en sus ojos. «Debemos volver», dijo ella con serenidad. A donde empezó todo, sin previo aviso, el paisaje comenzó a cambiar. Las sombras que habían desaparecido vueltas a aparecer, esta vez con más fuerza. En un instante, el jardín se convirtió en el claro del bosque, ese mismo lugar donde había sentido el verdadero terror.
Los susurros de las sombras resurgieron, retumbando en la oscuridad. La voz burlona resonaba, retando nuestra existencia. Busca, me dijo Elena, indicando el enorme árbol que parecía de alguna manera más presente. ¿Cómo? Pregunté, mi corazón latiendo fuertemente. Recuerda las risas, las promesas. Hay poder en ellas. En verdad. Tienes que creer, justo cuando me acerqué al árbol, sentí como la luz dentro de mí se encendía de nuevo. Era un reconocimiento instantáneo. Las sombras parecían debatirse, recriminándome. Pero también había algo familiar en esos ecos. Las risas de nuestra infancia regresaron a mi mente, iluminando el rincón más oscuro de mi ser. De pronto, el árbol vibró, como si esperara mi respuesta. Yo soy más fuerte que esto, grité, y las sombras comenzaron a retorcerse, casi enojadas, pero con miedo. Las risas se hicieron más fuertes, y las sombras vacilaron. Elena, ven aquí, exclamé, extendiendo mi mano. Juntas, podemos ser más fuertes. Ella tomó mi mano, y por un momento sentí que todo el peso del pasado se desvanecía. La luz que emanaba de nosotros parecía abrazar todo a su alrededor. Era un equilibrio entre lo oscuro y lo luminoso. Pero la batalla no había terminado. Las sombras se abalanzaron, y los ecos de risas se transformaron en gritos, como un rugido rabioso. El árbol comenzó a temblar, y la tierra bajo nuestros pies se resquebrajó. En un acto de pura determinación, miré a Elena y le dije, dejemos ir lo que nos ata. ¿Es ahora o nunca? Juntas, cerramos los ojos y concentramos toda nuestra energía en el árbol. Las raíces comenzaron a brillar, y el aire vibró con una fuerza nunca antes sentida. El suelo retumbó y las sombras se contorsionaron, pero al final, la luz se hizo más intensa. Vi cómo se disipaban las figuras oscuras, y con cada momento comprendí que las respuestas que buscábamos no siempre eran claras, pero el camino estaba por revelarse. Entonces, el mundo se volvió blanco puro. El silencio era abrumador. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el bosque. Era un amanecer sereno, con el canto de los pájaros de fondo. Miré a mi alrededor, pero no había rastro del árbol ni de la casa. Solo el cielo despejado ante mí. Me giré hacia el lugar donde había estado Elena, pero ella no estaba. La confusión me golpeó de nuevo. ¿Fue todo un sueño? Murmuré, sintiendo una mezcla de impotencia y alivio. La luz del sol sobre mi rostro era cálida, y aunque había dejado atrás lo que había sido, una parte de mí sabía que el final no había sido completo. Nunca volvería a saber de Elena, pero la historia de su sombra y su luz siempre viviría en mí. A veces, por las noches, cuando el viento silba suavemente, puedo escuchar risas lejanas. Resuenan junto a los susurros del bosque. Y aunque la oscuridad nunca se va del todo, he aprendido a vivir con ella. A veces, pienso en la casa y en lo que acarreaba, y me pregunto cómo se lucha realmente contra lo desconocido. Y si siempre hay algo más profundamente enterrado, esperando a ser desenterrado. La incertidumbre es ahora mi compañera constante, pero he aprendido a navegar en ella.